Tenemos el siguiente problema. Necesitamos balancear la siguiente ecuación de óxido-reducción utilizando medio ácido. La ecuación se presenta frente a ustedes y en este caso es una reacción entre el permanganato, el ácido sulfúrico y el yoduro de potasio y se producen compuestos como el sulfato de manganeso, el yodo diatómico, el sulfato de potasio y agua. Para proceder con este ejercicio necesitamos hacer una serie de pasos que iremos revisando a continuación. El paso número 1 de todo ejercicio de balance redox es identificar aquellos átomos que cambian su estado de oxidación. En este caso presentamos la ecuación química revisada anteriormente y sobre cada fórmula química, tanto de los reactantes como de los productos, se han puesto los estados de oxidación que han sido previamente averiguados en cada caso. Concentrémonos primero en el caso del manganeso. Podemos ver que el manganeso originalmente, cuando es un reactivo, tiene un estado de oxidación más 7. En cambio, en los productos de esta reacción química, se ha producido un cambio de estado de oxidación a más 2. Eso nos indica que se ha producido una reducción del manganeso. Por otra parte, miremos el caso del átomo de yodo. El yodo, en el caso del yoduro de potasio, se encuentra con un estado de oxidación menos 1. En cambio, en el caso de los productos, el estado de oxidación del yodo diatómico es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que se ha producido una oxidación. Estos dos pasos son centrales, pues el resto de la resolución del ejercicio depende de identificar correctamente aquellos elementos que se han reducido o oxidado respectivamente. Recordemos también que en este caso hay especies químicas en solución, por lo tanto existen algunos iones que se denominan espectadores, que son aquellos que no participan del proceso y por lo tanto no modifican su estado de oxidación. Por ejemplo, en el caso del permanganato, ustedes pueden ver que se disocia en el catión potasio y el anión permanganato, y en este caso el potasio es aquel que no participa, sin embargo aparece subrayado el permanganato, que es el ion o anión en este caso que participa de la reacción. En el caso del ácido sulfúrico se disocia en dos hidrogeniones y el ion sulfato, ninguno de ellos modifica su estado de oxidación, por lo tanto pueden ser considerados espectadores. En el caso del yoduro de potasio, solamente el yodo cambia su estado de oxidación, el potasio no, por lo tanto el potasio es espectador, el yoduro participa. En el caso de los productos podemos ver el ion sulfato, que ya sabíamos que no modificaba su estado de oxidación, por lo tanto es un espectador, en tanto que el manganeso sí se modifica. Vemos nuevamente el potasio y el sulfato son espectadores, ya habíamos dicho que no modifican su estado de oxidación. Y por último, un caso especial, el yodo diatómico y el agua en esta ecuación no se disocian, sin embargo ya habíamos identificado previamente que el yodo diatómico era uno de los que modificaba su estado de oxidación. En el segundo paso de este ejercicio debemos escribir lo que se denominan las semirreacciones de oxidación y reducción, y las identificamos con las siglas SRO para la semirreacción de oxidación y SRR para la semirreacción de reducción. La semirreacción de oxidación puede ser escrita de la siguiente manera. El ion yoduro se convierte en yodo diatómico, en tanto que en la semirreacción de reducción el ion permanganato se convierte en manganeso con carga 2 positiva. Luego debemos realizar algunos balances en las semirreacciones de oxidación y reducción. Primero partimos por el balance de masa. Siempre es necesario chequear la estequiometría de los elementos. En este caso, en la semirreacción de oxidación originalmente teníamos un átomo de yodo en el caso de los reactantes y en los productos teníamos 2 átomos de yodo. Por lo tanto, eso es necesario balancear con el coeficiente estequiométrico que se muestra en rojo en este momento. En el caso de la semirreacción de reducción, no es necesario realizar el balance estequiométrico del manganeso, pues este ya se encuentra balanceado, ya que existe un átomo en cada lado, tanto en los reactantes como en los productos. Dado que estamos realizando un balance en medio ácido, necesitamos seguir algunas convenciones. Una de las primeras cosas que se hace es equilibrar los oxígenos añadiendo moléculas de agua. En el caso de la semirreacción de oxidación, no existen átomos de oxígeno que balancear, por lo tanto no se añaden moléculas de agua. Sin embargo, en la semirreacción de reducción sí es necesario hacerlo, pues en el caso de los reactantes tenemos el anión permanganato, que nos aporta 4 oxígenos, y en el lado de los productos no existen oxígenos, y esos se balancean con agua. Mostramos ahora que se añaden 4 moléculas de agua para balancear los 4 oxígenos del anión permanganato. Por lo tanto, siempre es necesario añadir tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno se desee balancear. El paso siguiente es balancear los hidrógenos con hidrogeniones. En el caso de la semirreacción de oxidación no es necesario realizar este procedimiento, dado que no existen hidrógenos que balancear. Pero en la semirreacción de reducción, dado que introdujimos 4 moléculas de agua en el paso anterior, generamos un exceso de 8 átomos de hidrógeno en el lado de los productos. Y esos deben ser balanceados en este caso con 8 hidrogeniones en los reactantes que se muestran en este instante. Finalmente, debemos equilibrar las cargas añadiendo electrones donde corresponda. En este caso, en la semirreacción de oxidación es necesario agregar electrones. Si ustedes ven en el lado de los reactantes tenemos 2 iones yoduro
Cada uno de esos iones tiene carga -1 y como son 2 en total, tenemos un total de 2 cargas negativas en el lado de los reactantes. Por su parte, en el lado de los productos tenemos el yodo diatómico que no tiene carga eléctrica, pero debemos añadir 2 electrones de tal manera que a ambos lados de la ecuación nos queden 2 cargas negativas. En la semireacción de reducción también será necesario realizar el mismo procedimiento. En este caso, deberemos añadir 5 electrones en la semireacción de reducción en el lado de los reactantes. Si hacemos la suma de las cargas, el ion permanganato nos aporta con una carga negativa, 8 cargas positivas por los hidrogeniones, más las 5 cargas negativas de los electrones. En total, eso nos deja una carga neta de +2. Sin embargo, en el lado de los productos tenemos las moléculas de agua que no aportan carga y el ion manganeso 2+, que sí nos aporta 2 cargas positivas, por lo tanto se encuentran equilibradas en este momento. En el tercer paso deberemos ajustar y amplificar cada semireacción con un coeficiente que nos permita cancelar los electrones. En el caso de la semireacción de oxidación, deberemos multiplicar por 5, de tal manera que los electrones se conviertan en 10, y la semireacción de reducción deberemos multiplicar por un factor de 2 para que los electrones se conviertan en 10. Esto nos permitirá cancelar los electrones en cada lado de la ecuación una vez que se sumen estas. Si aplicamos la multiplicación como lo vemos ahora, cada uno de los elementos participantes debe multiplicarse por el factor, y en este caso podemos ver claramente que los electrones han quedado 10 en la semireacción de oxidación y 10 en la semireacción de reducción. Finalmente, sumamos ambas ecuaciones. Podemos ver claramente acá que los electrones deben cancelarse y luego sumamos cada uno de los elementos de manera de generar la reacción global. Si se fijan, en el caso de los reactantes aparecen los 10 iones ioduros, 2 iones permanganato y 16 hidrógenos que corresponde a sumar esos lados de la ecuación en las respectivas semireacciones, y en el caso de los productos ocurre exactamente lo mismo. Esto es lo que denominamos la reacción global. Finalmente debemos escribir la ecuación química completa utilizando los coeficientes estequiométricos encontrados. Si se fijan, la primera ecuación corresponde a la reacción global que encontramos en la resolución paso a paso del equilibrio redox en medio ácido, y en la parte inferior tenemos la ecuación propuesta inicialmente en el problema. Por lo tanto, los números de los coeficientes estequiométricos deben ser trasladados a la segunda ecuación. En este caso, el yoduro tiene un coeficiente estequiométrico de 10 y ese debe ser trasladado al yoduro de potasio, que es de donde provenía este ion originalmente. En el caso del permanganato, posee un coeficiente estequiométrico de 2 y debe ser trasladado al permanganato de potasio, que es de donde proviene ese ion. Fíjense en este caso especial para los hidrogeniones. Teníamos 16 hidrogeniones de acuerdo a nuestro balance redox. Sin embargo, hemos puesto un coeficiente estequiométrico de 8 frente al ácido sulfúrico. Eso es porque cada ácido sulfúrico posee 2 hidrógenos. Por lo tanto, al multiplicar 8 por 2, obtenemos los 16 hidrogeniones que aparecen en la reacción global. En el caso del manganeso tenemos un coeficiente estequiométrico de 2 que debe ser trasladado al sulfato de manganeso. El caso del yodo diatómico tiene un coeficiente estequiométrico de 5, se traslada directamente a ese compuesto. Y el caso del agua tiene un coeficiente estequiométrico de 8 que también se traslada directamente. Sin embargo, nos queda el sulfato de potasio, y el sulfato de potasio también debe ser balanceado, porque si revisamos la estequiometría de esta ecuación, definitivamente no estarán balanceados. Ese número 6 que aparece destacado en rojo debe encontrarse mediante tanteo. Por lo tanto, la resolución final de este ejercicio sería la ecuación balanceada mediante un método redox en medio ácido.